Dice Jueces, capítulo 2, del versículo 7 al versículo 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Hasta ahí nomás. Se levantó una generación después de la generación de Josué que no conocía a Dios y conocía la historia, lo que Dios había hecho a través de los diferentes líderes que Dios había levantado en Israel. ¿Sí? Ahora, Josué, sin duda que fue uno de los grandes líderes de Israel. Cuando nosotros leemos la historia de Josué, encontramos tipificado en este hombre el esfuerzo, la valentía, la fe, la pasión, la consagración, el celo por las cosas de Dios, entre otras tantas cualidades que descubrimos en la historia, según nos cuenta la Biblia, de lo que fue la vida de Josué. ¿Sí? Lo primero que recordamos es cuando Dios le dice a Josué que esfuérzate y sé valiente. Es el primer versículo que recordamos cuando hablamos de esfuerzo. La Biblia dice esfuérzate y sé valiente. Hablamos de valentía, hablamos de Josué. Hablamos de fe y de conquista, vamos al libro de Josué. Ahora estamos en el libro de Jueces. Ahora, Josué tipifica la pasión por el Señor que queda reflejado en declaraciones como mi casa y yo serviremos al Señor. Tipifica la determinación a la conquista. Cuando dijo avancemos, santifiquemos nuestra vida porque mañana Dios hará maravillas entre nosotros. Pasión por la santidad, santifíquense, porque Dios va a hacer cosas grandes. El anhelo por ver la gloria de Dios y el llamado a la búsqueda de la santidad era parte de la vida de Josué. Quiero que vayas entendiendo, antes de meterme en el mensaje literalmente de hoy, que vayas entendiendo lo que significaba un líder como Josué para Israel. Un hombre que amaba a Dios, un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre que tenía determinación por las cosas espirituales, que amaba las cosas espirituales, porque amaba a Dios, un hombre lleno de determinación, de valentía, de un espíritu de conquista tremendo, una mentalidad de avance increíble. Entonces, tipifica la fe en el Señor, la obediencia incondicional a su palabra, el celo por su presencia, entre otras tantas cosas que vemos reflejadas en la vida de ese hombre. Josué es un prototipo de Cristo, su libertador. Es un hombre que Dios levantó para liberar, para introducir la tierra prometida. La tierra prometida hoy no es un lugar físico, es Cristo. Él es nuestra tierra prometida. La tierra prometida no es un lugar físico. La tierra prometida es Cristo, en quien nosotros nos introducimos, en quien fuimos introducidos. Amén. Entonces todo eso representa a Josué, un líder lleno de Dios, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, pero también un líder en su familia, un líder que lideraba la vida de su familia a nivel espiritual. Por eso él dice: mi casa y yo, hagan lo que quieran ustedes. ¿Querés ir a Seferino? Anda a Seferino. ¿Querés ir al santuario del Gauchito Gil? Anda al Gauchito Gil, no hay ningún problema. Pero hagan lo que hagan ustedes, a mí no me interesa. Mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Un tipo lleno de Dios que dijo: en mi casa vamos a adorar a un solo Dios. En mi casa no va a haber lugar para otros dioses. En mi casa vamos a servir a Dios. En mi casa vamos a buscar a Dios. En mi casa va a regir la palabra de autoridad de mi Dios. En mi casa se va a hacer lo que Dios dice, no lo que yo digo porque sea jefe. En mi casa la palabra rectora es Teos.
Si no queremos tener problemas en los hogares, tenemos que introducir el gobierno de Cristo nuevamente en los hogares. Tiene que ser teocrático. 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 No puede haber otro gobierno. Si Cristo no gobierna nuestras familias, las familias van a tener problemas. ¿Sí o no? Si Cristo no gobierna nuestras familias, vamos a tener conflictos permanentes, recurrentes. Entonces todo eso representa a Josué. Ahora, imagínate esto. Muere Josué. 110 años. Muere Josué. Hasta ahí el problema era minúsculo. Importante, pero todavía había esperanza porque le precedía la generación a la que él había liderado. Luego dice el texto que mueren aquellos que le sobrevivieron a Josué. Y ahí empieza un problema enorme para todo Israel. ¿Por qué razón? Muere el líder que representaba todo lo que te mencioné: la fe, la esperanza, la conquista, la determinación, la búsqueda por la santidad, el amor por Dios, todas esas cosas. Muere la generación a la que Josué había pastoreado y discipulado. Y luego dice que se levanta otra generación. Versículo 10. Mirá lo que dice. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ese es el eslabón perdido del que yo te quiero hablar. Ese es el eslabón que hace que Israel empiece a vivir, después de un tiempo de éxito, de bendición y de conquista, entre en un periodo de decadencia moral y espiritual total. ¿Por qué? Porque ahí faltaba que una generación sea vinculada correctamente con la otra que seguía después, para que la historia de Egipto nunca más se volviera a repetir. Sin embargo, de esa otra generación que dice el libro de Jueces, hay dos características, dos cosas que se mencionan. Número uno, no conocía a Jehová. Número dos, ni conocía la obra que Dios había hecho por Israel. No tenía ni idea quién era Dios. Esa nueva generación que se empezaba a formar crecía sin referentes espirituales. No tenía liderazgo. Por lo tanto, no tenía una visión de futuro, no tenían un proyecto a largo plazo. Estaban creciendo huérfanos, espiritualmente hablando, no tenían referencia. ¿A quién acudimos ahora? Porque no conocían a Dios, ni conocían la obra que Dios había hecho por todo Israel. Faltaba un eslabón ahí, algo que conectara a una generación con la generación que sigue. Entonces, ¿qué sucede? Mirá lo que dice el versículo 7. Y el pueblo, dice, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos, de los líderes que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. O sea, mientras Josué fue el líder del pueblo de Dios, se encargó de que Dios fuese conocido por todos. Entonces, esa generación que sobrevive a la pérdida de su líder, también tenía claro, Dios hizo todo por nosotros mientras estamos dando vueltas y perdidos. Pero después que muere esa generación que sobrevive a Josué, yo quiero que te metas en la escena y te des cuenta de la importancia de dar a conocer a nuestras generaciones lo que Dios hizo por nosotros en el ayer. La importancia de transmitirles a nuestras generaciones todo el favor y todo lo que Dios hizo por nosotros en el pasado. Tenemos que hablarle a nuestras generaciones, darles a conocer todo lo que Dios hizo en el ayer por cada uno de nosotros. ¿Amén? Porque si no, vos estás generando un vacío. Estás haciendo que ese eslabón perdido vuelva a suceder, vuelva a aparecer en la historia. ¿Cómo es
que nadie le habló a esa generación, a esa otra generación de Dios y de todo lo que Dios había hecho en el pasado? ¿Cómo es que nadie le dijo nada? Entonces, mientras vivió Josué, el pueblo estaba bien. Tenía un líder serio, un líder honesto, un líder santo, un líder lleno de fe, un líder que amaba a Dios y no iba a hacer ninguna macana. Se muere Josué, ya hay dolor en el pueblo porque se muere el líder. Pero queda todavía la generación que fue discipulada por Josué. Cuando muere esa generación, viene otra generación que no tenía liderazgo, no tenía referencias de nada. Y empezaron los problemas. Dicho de otra manera, esa otra generación que se levantó después de estos sucesos cayó en apostasía. Apostasía es la palabra que define uno de los sucesos más dramáticos previos al regreso de Jesús a la tierra. Apostasía. ¿Qué significa apostasía? Es el abandono de la fe. Es el volver atrás en la fe. Dejo la fe, dejo Cristo, dejo todo lo que tenga que ver con la fe. Abandono la fe. Israel en este punto cayó en apostasía. Abandonó a Dios, abandonó la fe, se corrompió. Ahora vamos a ver una de las características que experimentó Israel durante ese tiempo. Abandonó a Dios. Por eso no te sorprendas. Claro que tenés que orar, claro que tenés que tratar de rescatarnos de esa perdición. Pero no te sorprendas cuando un creyente dice: no quiero saber más nada con Dios, ni con la iglesia, ni con esto, ni con aquello. Abandono la fe. Eso es apostatar. Eso es abandonar la fe. Y previo al regreso de Cristo, esto va a ir en aumento. Es una de las señales antes del fin. Amén. El pueblo de Dios abandonó a Dios. Abandonó la fe y la apostasía ganó el corazón de todo el pueblo. Dijo Salomón alguna vez: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser ya pasó. Y Dios restaura lo que pasó. Es decir, Dios hace que se repita lo que pasó ayer, mañana. Por eso la apostasía de este tiempo, del libro de los jueces, es un preludio de lo que ha de venir. La apostasía es una de las razones por las cuales podemos medir que el tiempo del regreso de Cristo está cercano. Cuando vos ves las señales, no te podés perder. Si vos estás prestando atención a los tiempos que estamos viviendo, no te podés perder. Tu corazón tiene que arder por buscar más a Cristo y decir: Señor, acá estoy. Me quiero santificar. Me quiero apartar de todo pecado. Porque yo sé que tu regreso en cualquier momento se va a escuchar, se va a ver entre las nubes aparecer al Señor. Y todos aquellos que se hayan preparado, dice la Biblia, que subirán al encuentro con Él. Nos vamos como novia, pero en la segunda venida volveremos como esposa. Porque en los cielos se van a consumar las bodas del Cordero, que dice Apocalipsis. Amén. La apostasía es uno de los tiempos, o es una de las señales previas al regreso del Señor. Tristemente, con esa determinación, Israel da inicio a una etapa muy dura en su vida. Fracasos enormes, derrotas profundas, peleas constantes con enemigos que no cesaban en su afán de liquidarlos. Los enemigos de Israel una y otra vez lo atacaban ¿para qué? Para exterminar a los judíos de sobre la tierra. El pueblo judío vivió siendo odiado. Todo el tiempo los enemigos se levantaban para de alguna manera exterminar al pueblo judío de la tierra. Durante ese periodo de los jueces surgen los filisteos, ya habían surgido algunos otros enemigos como los egipcios en el Éxodo. Empiezan a surgir los filisteos. Y los filisteos traen opresión sobre Israel, opresión. Surgen los madianitas, que lo que hacían los madianitas era apropiarse de todo el trabajo, de toda la cosecha que Israel desarrollaba a lo largo del tiempo. Los madianitas, cada vez que veían que la tierra fructificaba, subían y saqueaban literalmente a Israel. Se quedaban con todo el esfuerzo de todo un tiempo de trabajo. Ese es el espíritu que muchas veces opera todavía en nuestros días.
Ya no están los madianitas, pero sí está el espíritu de Madián. Cuando vos experimentás que alguien está saqueando tu bendición, ese es el espíritu de Madián. ¿Sí? Y lo hacían con mucha violencia, por lo tanto Israel empobrecía constantemente. Ahora, cuando no nos mantenemos firmes y fieles al Señor, sirviéndolo y amándolo como Él merece, nosotros abrimos puertas a enemigos que oprimen nuestra vida y nos conducen al empobrecimiento. El filisteo es aquel enemigo que por desobedecer a Dios te oprime. Por desobedecer a Dios muchas veces vivimos momentos de opresión. Y el madianita es aquel que te empobrece, que te vive saqueando. Trabajaste durante toda una temporada duro para poder tener algún resultado y viene el espíritu de Madián y dice también. Y te quedaste con las manos vacías. Ahora, esa otra generación que mencionábamos recién, según el libro de Jueces, introdujo al pueblo a la opresión y al empobrecimiento, porque no conocían a Dios, ni tenían historia, no tenían ningún dato, nadie les había dicho lo que Dios había hecho por ellos en el pasado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Decís vos, pensá. Mucho, que si vos no le hablas a tus generaciones de lo que Dios hizo por vos en el pasado, corres el riesgo de que todo lo que vos hayas vivido hoy se pierda mañana. Todos nosotros tenemos la enorme tarea de darle a conocer a nuestras generaciones lo que Dios hizo por nosotros en el ayer. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Porque si no, esa otra generación va a volver a surgir. Y cuando surja esa generación, Dios se va a ausentar. Dios se va a ausentar. Esa otra generación tenía tres características que yo descubro, además de las dos que te mencioné, según la palabra. Número uno, generación corrupta. Era una generación corrupta. Me puse a indagar qué significaba la palabra corrupta o corrupto. Y según el diccionario, corrupto es el que se deja sobornar. Y voy a la definición de la palabra soborno. Y antiguamente en el francés medieval significaba un pedazo de pan, aquel que da un pedazo de pan. Nada que ver con lo que hoy conocemos como soborno, ¿no? Ahora, el soborno es algo que se hace a escondidas. ¿Te diste cuenta que nadie soborna a otro delante de la gente? ¿Te diste cuenta que el soborno siempre se hace a escondidas? El soborno es medio primo hermano de la coima. Nadie que quiera coimear a otro dice, te quiero coimear a vos, ¿eh? No, lo hace a escondidas, donde nadie lo pueda ver. Bueno, esta generación se corrompió. Se corrompió. El regalo, el soborno, es un regalo, una dádiva que se utiliza para corromper el corazón de alguien. Mirá lo que dice el versículo 19. Estamos siempre en Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículo 19 dice: mas acontecía que al morir el juez, es decir, habían muerto todos los que estaban con Josué, y Dios empezaba a levantarle jueces para gobernar el pueblo, pero cuando moría cada juez, ellos volvían atrás y se corrompían, dice, más que sus padres. ¿Sí o no? Se corrompían más que sus padres. Una generación corrupta. Una generación que no tenía a Dios. Una generación que no le importaban las cosas espirituales. Una generación que lo único que quería era hacer lo que se le antojara. El soborno es un regalo que se da a escondidas. Una dádiva. Algún dinero, algún presente que se le quiere ofrecer, se le ofrece a alguien cuando lo que se busca es algo que no es santo, que no es correcto. Por eso se hace escondidas. Hasta que llega un punto en que ya no importa si es de día o es de noche, da igual. Si hay gente o no. ¿Por qué? Porque el corrupto empieza corrompiéndose hasta que llega un momento en que está corrompido en extremo y ya no le interesa si hay gente o no. Inicialmente lo hará escondido, después ya no importa. Ya no se cuida de ese tipo de cosas.
¿Saben lo que dice Éxodo capítulo 23? Versículo 8 dice: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Busqué otras traducciones y dice: no aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. Y otra traducción más que busqué dice: no aceptes sobornos, porque el soborno vuelve ciego a los jueces. ¿Les suena conocido esto? Y corrompe, dice, las decisiones judiciales que tienen que ver con gente inocente. Clarísimo. El soborno hace que paguen justos por injustos. El soborno hace que se levanten Judas a entregar sangre inocente. El soborno, la coima, la corrupción. Así vivía Israel en el tiempo de los jueces, con un corazón corrompido, con un corazón que no estaba enfocado en Dios. Una de las razones de semejante nivel de empobrecimiento en nuestra Argentina y toda América es la alarmante y extremada corrupción que hay. ¿Sí o no? ¿Cómo puede ser que Argentina, siendo un país tan rico, tenga tan alto nivel de pobreza? ¿Cómo puede ser que América Latina, siendo un Edén, tenga tanto nivel de pobreza, tan altísimo nivel de pobreza? ¿Cómo puede ser? Bueno, porque hay corrupción, porque hay sobornos, hay coimas. ¿Sí o no? ¿Lo ven ustedes igual que yo? Israel entró en este tema. Israel entró en este tema, en el tema de la corrupción, de las coimas, de los sobornos. Y entonces dejó de moverse por los principios de Dios y empezó a moverse por los principios humanos. Quería prosperar, pero no según Dios, según los principios humanos. Corruptos, corrompidos. Entonces, ¿qué sucede? Que para el Hijo de Dios, corrupción es alejarse de la vida y de los principios de Dios que producen paz, prosperidad y bendición. Y entonces, ¿qué sucede? Que empieza a moverse por los principios que impulsa el sistema mundo, el sistema corrupto. Podemos prosperar bajo los principios de Dios o podemos prosperar según los principios de este sistema corrupto. Ambos nos van a dar un resultado diferente. Prosperar según Dios trae paz y vida eterna. Prosperar según el sistema mundo te empobrece cada vez más y más. La teología de la prosperidad es un mecanismo corrupto para hacerle creer a la gente que puede prosperar. No importa si vive en pecado o no, puede prosperar igual. Por eso la teología de la prosperidad es antibíblica. ¿Sí o no? Y la prosperidad, la teología de la prosperidad cada vez te empobrece más. Cada vez te empobrece más. Balaam, un profeta, se corrompió, fue delante de Dios varias veces. Y en un momento viene Dios y le dice: ¿qué hacen estos tipos con vos? Porque Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo conoce. Al hombre lo puedes engañar, pero a Dios no. Y Dios ve que Balaam había recibido casi con honores a estos perversos. Y le dice: ¿qué hacen estos tipos con vos? No, nada, Señor, lo que pasa es que bueno, vinieron a verme y lo que quieren es que suene unas palabritas de seducción para ver si. Y entonces Dios le dice: ni se te ocurra ir con ellos, no irás con ellos, y tampoco se te ocurra maldecir a Israel, porque yo lo he bendecido y bendito será. Parece ser que ahí se le termina todo, ¿no? Porque si Dios te habla de esa manera, ya, bueno, entendés o no entendés. Pero Balaam persiste en esto, porque el tipo ya estaba corrompido. No importa, si aceptaba o no las recompensas era ya otra cosa menor. Ya su corazón se había entregado a esas recompensas. Ya el corazón no estaba enfocado en el Dios que lo había llamado, sino en las recompensas que le estaban ofreciendo por algo incorrecto. Entonces, ¿qué hace Balaam? Sigue
Vienen estos tipos y le preguntan, ¿y qué te dijo Dios? No, bueno, a ver, voy a ir a hablar de vuelta. ¿Alguien ahí? No entendía, no quería entender. Eso es lo que hace el corazón corrupto. El corazón corrupto no quiere entender razones, no quiere entender lo que es la voluntad de Dios. Está corrompido. Y entonces Balaam persiste. Entonces en un momento Dios le dijo cansado, yo me imaginaba la escena, digo, Dios le va a dar podrido a un tipo como este. Y le dijo, ok, vas a ir, pero vas a decir lo que yo te diga. Vas a ir con ellos, pero todo lo que yo te diga vas a hablar. Y después viene la historia de la burra que es golpeada porque no veía nada, no entendía nada. Entonces la burra en un momento, ¿por qué me pegás? Y él empieza a dialogar con una burra, porque así termina la gente corrupta, enloquecida. No puede ver lo simple, no puede discernir. Entonces, ¿qué sucede? Que toda esta historia termina con un relato donde Balaam, el profeta de Dios, yo quiero que sigan la historia conforme a lo que venimos hablando. Balaam, el profeta, aquel que debía dar palabra de bendición a su gente, a los del pueblo de Dios, Balaam agarra y empieza a darle estrategias a Balac para aniquilar a Israel. Balac empieza a dar una serie empieza a dar una serie de estrategias al otro rey perverso para que se levantara en contra de Israel. Dice, dales esto, hace aquello y con esto los vas a derrotar. El profeta, el Hijo de Dios, el que venía todos los domingos a los cultos, ese empieza a dar estrategias a los enemigos para que derroten a los que se supone que él debía proteger, cuidar y soltar palabras de bendición. ¿Sabe cómo termina esa historia? En el momento en que este profeta trucho, maestro corrupto, falso profeta, empieza a armar toda esta estrategia de corrupción, como él estaba corrompido, estaba tratando de ayudar a otros peores que él. En ese momento se gestó lo que el libro de Apocalipsis llama la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Dios, Jesús, le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba, mirá la estrategia que le daba el profeta a los enemigos del pueblo de Dios. Enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo que ocurrió en aquel entonces es lo que ocurre hoy. ¿Por qué te crees que hay tanta inmoralidad sexual en la vida de la iglesia? Porque hay gente que enseña esta doctrina, la doctrina de Balaam. ¿Por qué te crees que hay tanta idolatría en la vida de la iglesia? Porque hay gente que vive conforme a esta doctrina, la doctrina de Balaam. Es una de las doctrinas con las que la iglesia de los últimos tiempos va a luchar. La doctrina de Balaam, que enseñaba por unos pesos importantes a que los enemigos de Dios tuvieran injerencia en la vida del pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Esa es la doctrina que se practica y se vive por estos días en mucha gente creyente. ¿Por qué te crees que la inmoralidad sexual ha ganado tantos adeptos dentro de la iglesia? ¿Por qué muchas veces nos sorprendemos de cosas cuando en realidad debiéramos saber que por la Biblia la cosa que fue va a suceder nuevamente? Aquello que fue es lo mismo que será. ¿Por qué te crees que hay tanta gente que lucha con la idolatría? La idolatría. Y la idolatría puede ser cualquier cosa que saque del centro de tu vida a Dios. No creo que haya gente que se dedica a tallar alguna maderita, que agarre una maderita y le dibuje una carita y le hace un idolito. No. Ídolo es todo aquello que te separa de Dios, que te saca del centro.
de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sí? Ahora fíjate cómo se corrompió este profeta. Fíjate cómo se corrompió. Una generación corrupta empieza a darle más valor a lo que el hombre le propone que a lo que Dios determina. Una generación que se corrompe es una generación que empieza lenta y progresivamente a quitar a Dios del centro de su vida. Ahora lo único que importa son las dádivas, las recompensas temporales y pasajeras, el placer temporal y pasajero. ¿Se va entendiendo? Si se hubiese levantado una generación como la de Josué y la que tuvieron con él, nunca hubiese pasado esto en la vida de Israel. Nunca hubiese pasado. No se hubiera levantado una generación tan corrupta como esta. Se acomodaban un tiempito. Dios levantaba un líder, se acomodaban un tiempito, pero moría ese líder y volvían a hacer lo que se les antojaba. Mirá lo que dice el versículo 18 en adelante. Dice: cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. ¿Con quién? Con el juez. O sea, Dios respaldaba al que levantaba y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos ¿qué hacían? Volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Claro, es que le faltaba alguien que los referenciara, alguien que los guiara. No había un líder como Josué, no había una generación como a la que Josué había discipulado, no había gente que guiara a ese pueblo a Dios. Se levantó una generación que no conocía a Dios, que no tenía idea de lo que Dios había hecho en el pasado con el pueblo. Entonces esa generación estaba huérfana espiritualmente hablando. No tenían referentes. Y entonces lo más fácil es que cuando vos perdés de referencia a Dios en primer lugar y segundo no tenés referentes espirituales que te empujen a buscar a Dios, Dios pasa a ser algo extraño, ajeno a tu vida. Y esta gente quedó sin su líder. ¿Quién nos va a hablar de santidad si no está Josué? No está la generación que estaba con él. No sabemos, no tenemos a alguien que nos hable de santidad. ¿Quién nos va a hablar de fe si no tenemos a Josué? No tenemos a la generación que le sobrevivió. ¿Se fueron? ¿Quién nos va a hablar de valentía, de conquista, si no están los que alguna vez pudieron enseñarnos algo? Y esa gente faltaba. Evidentemente a este pueblo le estaba faltando algo. Ese eslabón que estaba ausente, perdido por ahí, se llamaba líderes de integridad. Gente de integridad. Líderes que sean referentes de integridad. ¿De qué cosa? Integridad. ¿Sabes que la iglesia desconoce mucho esa palabra por estos días? Decimos que tonto, ¿cómo van a corromperse de esa manera? Pero ¿cuántas veces nosotros mentimos para salir de algún problema? Eso también es corrupción, a menor escala, pero es corrupción. ¿Cuántas veces nos excusamos para salir de alguna situación medio compleja, complicada? Eso también es corrupción. Todo lo que es pecado es corrupción. Todo lo que corrompa nuestra relación con Dios, nuestro corazón delante de Dios es corrupción, es pecado. Y no lo queremos entender muchas veces. Venimos a la casa de Dios como que el corrupto es el otro, el que se roba miles y miles de dólares y pesos y el tesoro del Banco Central y qué sé yo cuántas cosas más, y que robó en la empresa y que hizo desastre allá y esto y lo otro. Pero muchas veces omitimos que para Dios la corrupción comenzó cuando el hombre pecó en el Edén y no se había robado necesariamente ningún banco.
Corrupción es pecado, pecado es corrupción, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es corrupción. Una generación corrupta que no tenía a Dios. El cristiano promedio, si tiene que coimear, si tiene que sobornar a alguien para llevar adelante alguna cosa que le importa y mucho, no va a tener ningún reparo en hacerlo. Alguna vez les conté de un comerciante de la ciudad de Allen. El tipo coimeaba a los municipales, a los inspectores municipales cuando iban a su negocio. Claro, tenían como 5 negocios. Eso sí, cuando tenía que avergonzar a la propia familia no tenía ningún reparo. Pero sí coimeaban a los inspectores municipales cuando iban a pedirle los papeles necesarios para ver si todo estaba en orden. El cristiano promedio no tiene ningún reparo en mentir, si tiene que mentir para salir de algún problema, de alguna situación que puede significar algún momentito de vergüenza. Eso es corrupción. La mentira es corrupción. El pecado es corrupción. No pensemos en los pecados macro, porque toda corrupción empieza a crecer en el corazón. Empieza a crecer. Entonces, claro, la generación que viene detrás nuestro, empieza a preguntarse qué tiene que ver Dios con todo esto. ¿Dónde está Dios acá? ¿Dónde está Dios acá? No quiere ser Dios. Y se levanta una generación que no conoce a Dios ni le interesa conocer a Dios, porque lo que ve como referente no es tal. Tampoco tiene memoria de lo que alguna vez Dios pudo haber hecho en el pasado. ¿Saben cuántos pastores hay pastores promedio digo, en cantidad de número, que no tienen ningún reparo en llamar al miembro de la otra iglesia y decirle venite a mi iglesia? Eso es corrupción. Eso es corrupción. Porque alguien trabajó para que esa oveja esté gordita, esté rellenita. Claro, vos te interesa porque está gordita y rellenita, pero no fuiste capaz de ir a alimentarla cuando estaba media perdida. ¿Sabés cuántos pastores hay que no tienen ningún reparo en mirar a una mujer ajena, pero el domingo se paran a hablar de santidad? Eso es corrupción. Todo lo que sea pecado, mis queridos, es corrupción. Y el corazón se empieza a corromper. Y vos podés orar pidiéndole algo a Dios, pero si el corazón está corrompido, vas a tener a Dios por enemigo. Dios mismo, dice la historia, que se levantaba en contra de Israel, los entregaba en manos de los enemigos para que aprendan. No le pidas a Dios que apruebe lo que vos sabés que es incorrecto. No le pidas a Dios que le bendiga lo que vos sabés que estás haciendo mal. No le pidas a Dios. Vas a tener un adversario. Se llama Dios. Amén. ¿Se va entendiendo? ¿Estoy siendo claro? Todo lo que sea pecado es corrupción. No le pidamos a Dios que bendiga lo que está corrompido. Arreglemos cuenta delante de Dios primero. Arrepintámonos de lo que sabemos que estamos haciendo mal. Cambiemos. Cuando cambiemos nuestro corazón, Dios va a decir, ahora sí te voy a bendecir. Ahora sí te voy a respaldar. En segundo lugar, esta era una generación idólatra. Una generación idólatra. Ídolo es cualquier persona o cosa que se coloca antes que Dios. Antes que a Dios. En la antigüedad tenían los dioses de Baal, la diosa Acera, Astarte, qué sé yo, cuántas otras deidades. Dios le había dicho, no te harás, en el Éxodo, capítulo 20, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Presten atención porque esto también es importante. Dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué cosa? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Primero no. Versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Segundo no. Versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas. Tercer no.
ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Me llamó tremendamente la atención que en 7 versículos encontré 5 veces la expresión no. En 7 versículos, no está todo el decálogo, los 10 mandamientos. Solamente leí del 1 al 7, bien digo. Y en 7 versículos encontré 5 veces la expresión no. No. No a la idolatría, no te hagas imagen, no levantes ninguna otra cosa en mi lugar, porque yo soy Jehová fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No. La idolatría, además de la corrupción, es otra de las cosas que traen una profunda pobreza a la vida de las personas. La idolatría trae pobreza. El correr a Dios del centro de toda nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestra adoración, y colocar a otro Dios, poner el nombre que vos quieras, poner el nombre dinero, sexo, pareja, hijos, trabajo, buena posición económica, bienes materiales, poner el nombre que vos quieras, pero cuando corres a Dios del centro, te transformás en un idólatra. Y lo único que hace la idolatría es empobrecerte cada vez más. Cada vez más. Termina en pobreza, no solo espiritual, sino en todas las áreas de tu vida. La idolatría produce pobreza. Por eso, entre otras cosas, nuestra Argentina es tan pobre. Porque por cada persona que muere, levanta un santo. Vamos a hacer de este que murió ayer porque se le encarnó una uña, vamos a levantar un santo. Vamos a este que ayer le pasó otra cosa, vamos a levantar un santo. De cada persona que muere, levantamos un santo. En la Argentina. Y la idolatría trae pobreza. Trae pobreza. Jueces capítulo 2, estamos ahí siempre del 11 en adelante. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales que hicieron, adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales que hicieron, adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Una generación idólatra. Una generación que adoraba lo que se le cruzaba por el camino. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. No tenían memoria, nadie les había contado lo que Dios había hecho en el pasado por ellos. Ahora Dios es un Dios celoso. Yo quiero que vos entiendas esto, que entendamos juntos esto. Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. Dios no te comparte con nadie. Dios quiere que entendamos que somos de Él o no somos de Él. Pero Dios no va a compartir nuestro corazón. El trono de nuestro corazón Dios no lo comparte con nadie. Si nuestro corazón está dividido, es porque está corrompido. Amén. Si nuestro corazón está dividido entre dos dioses, entre Dios y otro diosito, es porque el corazón está corrompido. Dios no comparte nuestra vida con nadie. Estamos con Dios
estamos en contra de sus planes y propósitos. Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. Ahora, la corrupción es un problema del corazón. La adoración es un problema del corazón, es un asunto del corazón. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, ahí estará tu adoración. Cuando nuestra adoración no está enfocada en Dios, en Jesús, vamos a tener problemas porque Él es un Dios celoso. No podemos adorar a dos dioses. Ninguno puede servir a dos señores, porque va a amar a uno y va a menospreciar al otro. No podemos adorar a dos dioses. ¿Cuál es el Dios de tu adoración? Si estamos adorando otra cosa que no es Dios, por lo que sea, significa que nuestro corazón está corrompido. Si amamos más la pareja, la familia, que a Dios, hay un problema. Dios no va a poder funcionar, no va a poder desarrollar sus planes y propósitos. Lo primero en nuestra vida, el centro tiene que ser Dios. Y cuando Él es el centro, entonces todo lo demás va a funcionar como corresponde. El problema es que hemos corrido a Dios del centro de nuestra adoración. Lo queremos a Dios para que bendiga nuestros planes y proyectos, pero cuando Dios nos empieza a corregir en algo, decimos: no, Dios solamente era para que des el ok a esto, como Balaam. No, Señor, solamente quiero que me des el ok para seguir adelante, pero está mal, Balaam, está mal. Yo bendije a Israel, por lo tanto será bendito. Ni se te ocurra levantar palabras de maldición contra ellos. Y a veces vamos a orar para excusarnos, decir: pero estoy orando, y Dios no quiere que ores. Dios quiere que te arrepientas de la corrupción que hay en el corazón. Porque estás mirando las recompensas. Estás mirando lo que puedes recibir a cambio de eso, que sabes que está mal. Vamos a tener problemas con Dios si Él no es el centro de nuestra adoración. Dios mismo los entregaba en manos de los enemigos por causa de la idolatría, y los enemigos se apropiaban de todo lo que ellos tenían. Les robaban todo. Quedaban en la pobreza. No les quedaba nada. Cuando el centro de tu adoración no es Cristo, cuando el centro de nuestra adoración no es Jesús, vamos a tener problemas. El centro de nuestra adoración no puede ser el trabajo, no puede ser una pareja, no puede ser los hijos, no puede ser el sexo, no puede ser los bienes materiales, no puede ser nada de eso. Tiene que ser Jesús. Y cuando es Jesús el centro de nuestra adoración, entonces cuando nuestra adoración lo complace a Él, todo lo demás es bendecido. Todo lo demás es bendecido. Los demonios se deleitan cuando hay algún idólatra. Dicen: ¡qué bueno! Tenemos canilla libre para hacer desastres acá. La idolatría atrae demonios. La idolatría atrae demonios, espíritus de muerte, de pobreza, maldiciones. Por eso tenemos que desechar de nuestro corazón toda idolatría. El Dios de la guita, Mamón, uno de los más requeridos, se lo adora permanentemente por estos días. Otro de los dioses, el ego. El ego. ¿Conocés gente egoísta? ¿Conocés gente egoísta, sí o no? Algunos se miran todos los días en el espejo, ¿no? Yo conozco un egoísta, dijo uno. ¿Sí? Si lo veo todos los días frente a mí. A la mañana cuando me estoy peinando, me estoy lavando los dientes y cepillándome, lo veo ahí. El ego es otro de los dioses. Otro que recibe adoración permanente. Cuando no recibe adoración permanente, el egoísta, ¿cómo se siente? Mal. Porque no está siendo reconocido. El materialismo es la trampa del diablo para enfocarte en el yo y que quitemos nuestros ojos de Dios. Queremos cada vez tener negocios más exitosos, empresas cada vez más grandes. Nos pasamos la vida tratando de construir nuestras propias torres de Babel, olvidando que Dios es el único digno de recibir gloria y honra. Por eso Dios no bendice ciertos proyectos
diablo no te puede frenar, lo que hace es acelerarte a fondo. Si no te puede el diablo detener, lo que hace es acelerarte. ¿Para qué? Para que te termines dando contra la pared y te revientes. Él viene a robar, a matar y a destruir. No esperes otra cosa del diablo. Se idolatra el sexo y el cuerpo. ¿Cuánta gente invierte dinero año tras año? Hombres y mujeres, jóvenes, niños y adultos, invirtiendo tanto dinero año tras año en la industria pornográfica. A veces yo me sorprendo de que gente adulta todos los años invierta tanto dinero en esto. ¿Cuánta gente hemos visto por estos días en nuestra ciudad y en el país que ha caído por el tema de las redes sociales y la pedofilia y tantos casos de abuso? Políticos, periodistas, deportistas, año tras año terminan enredados en este asunto. ¿Por qué? Porque se idolatra el sexo y el cuerpo. ¿Cuánta gente insatisfecha entre los hijos de Dios porque no tienen un cuerpo escultural? Gente que se siente mal. Gente que se mira al espejo y se menosprecia porque no tiene un cuerpo escultural. 90, 60, 90. ¿Quién dijo que esa era la medida correcta? Andá a saber. Gente que si tiene 5 gramos de más dice, ¡ay, me siento re mal! 5 gramos de más. ¿Por qué? Porque se idolatra el cuerpo. Una cosa es cuidar nuestro cuerpo y otra cosa es idolatrarlo. Pero se idolatra. Vemos cada vez más y más abundar los gimnasios. Y no está mal. Si vos querés ir al gimnasio, está bien. Si te hace bien por una cuestión de salud, está perfecto. El problema es cuando la motivación es incorrecta. Voy a ir al gimnasio para que me vean más. ¿Lo vemos o no lo vemos? Ahora soy Arnold Pajarito Jr., quiero parecerme a Arnold Schwarzenegger. Yo tengo un cuerpo escultural. ¿Por qué? Porque se idolatra el cuerpo. Y entonces la gente invierte. ¿Cuántos físico-culturistas han perdido la vida? Chicos jóvenes, a causa de que además de idolatrar el cuerpo y tener músculos, se han inyectado cosas que al cuerpo los ha reventado. Hace un tiempo atrás murió en Brasil un físico-culturista que se inyectaba aceite en los músculos. Aceite. Claro, llegó un momento que el cuerpo le reventó y chao. Porque se idolatra el cuerpo. Gente que se siente mal porque no tiene un cuerpito de flauta. Así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claro, parece ser que en la sociedad, en el sistema afuera, vos no valés si no tenés un cuerpito de flauta. Ahora, preguntale a Dios qué dice acerca de tu cuerpo. Buscá a Dios a ver qué dice acerca de tu salud. Entonces va a cambiar la cosa. Ya no me va a importar lo que diga el sistema babilónico, el sistema corrupto. Ahora lo que me importa es lo que dice mi Dios. ¿Amén? Amén. Gente que se siente mal por este tipo de cuestiones. Ahora el profeta Isaías habló en un momento y dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque está corrompido el corazón. Está corrompido el corazón. Eso es lo que hace la generación idólatra. Quiero terminar con el último punto. En tercer lugar, esa otra generación, que se levantó, era una generación desobediente y rebelde. ¿Por qué? Mirá lo que dice Jueces, capítulo 17, versículo 6. Jueces capítulo 17, versículo 6. Esta es para mí la declaración más triste de todo el libro de Jueces. Mirá lo que dice. Jueces 17.
27, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que ¿qué? Lo que bien le parecía. Eso se llama anarquía. Cada uno haciendo lo que bien le parece. No había liderazgo en Israel. No había un rey. Y ellos no consideraron nunca la posibilidad de que Dios fuese su rey. Entonces, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey porque Dios quería ser el rey. Y ellos decían, Dios no, queremos un rey como tienen todas las naciones. Ellos se empecinaban en ser como todas las demás naciones. El pueblo elegido por Dios quería ser igual al resto. Eso es como cuando vos, Dios tiene algo especial con tu vida y vos querés ser como otros. Cuando vos empezás a compararte con lo que otros están haciendo, vos decís, yo quiero eso, y Dios viene y dice, pero yo tengo otros planes con tu vida. Yo tengo otra cosa para vos. No, pero yo quiero aquello. Y Dios viene y te dice, no, pero yo tengo otros planes, te elegí para otra cosa. Israel no se conformaba con la elección de Dios. Ellos querían tener un rey como todas las demás naciones. Mirá lo que dice Jueces 21, 25. Así cierra el libro de Jueces. Jueces 21, 25. ¿Qué dice? En estos días no había ¿qué? Rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Te podrá ir bien si vos hacés lo que a vos te parece? Nunca. Si nosotros tomamos la decisión de seguir haciendo o de hacer lo que a nosotros nos parece, descartando lo que Dios dice, nos va a ir mal. Orá todo lo que vos quieras, cantá todo lo que vos quieras, hacé todo lo que vos quieras, pero si no tomamos en serio lo que Dios está hablándonos, por más que hagamos lo que hagamos, nos va a ir mal. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno haciendo lo que bien le parece, es imposible que algo pueda funcionar. Si cada uno de nosotros hace lo que bien le parece, entonces difícilmente podamos crecer como iglesia. Si no seguimos, si no nos ajustamos a lo que Dios dice, difícilmente nos puede ir bien. Si en la familia cada uno hace lo que bien le parece, difícilmente esa familia tenga futuro. Tendrá un futuro desastroso, pero no un futuro de bendición como el que Dios quiere darnos. Si en el matrimonio hacemos lo que bien nos parece y no nos ajustamos a lo que Dios dice, vamos a tener problemas como los tuvo Israel. Si en la economía no nos ajustamos a lo que Dios dice, y hacemos lo que bien nos parece, vamos a tener problemas como los tuvo Israel en el tiempo de los jueces. ¿Cuál fue el problema? Pobreza. Venían los enemigos y los saqueaban. No podían progresar, no podían avanzar. Y Dios mismo se levantaba como un enemigo en contra de ellos. ¿Cuál fue el eslabón perdido entonces en esta generación? Entre la generación de Josué y la que vino después, una generación corrupta, idólatra, desobediente y rebelde. ¿Qué faltó entre una y la otra? Faltaron líderes, padres, llenos de integridad. Hombres llenos de integridad que dijeran como Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y lo que funciona en la casa va a funcionar después en la iglesia. Si funciona en tu casa, va a funcionar en la iglesia. Lo que funciona afuera es porque primero funciona adentro. Ese fue el eslabón que se perdió. No había líderes, no había gente de integridad. Faltaron los jefes de familia que, al igual que Josué, se levantaran y dijeran con voz de autoridad, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ustedes hagan lo que quieran. ¿Quieren correr detrás de estos dioses? Vayan, no hay ningún problema, pero mi casa y yo nos vamos a consagrar al Señor y nos vamos a servir con todo nuestro corazón. Faltó gente de ese calibre. Faltó personas con ese corazón, como el de Josué. Necesitamos que se levanten los Josué de este tiempo. Las Josuesas de este tiempo. Que se levanten y digan, no importa lo que hagan los demás, mi casa y yo, empezando por mí, voy a servir a mi Dios, vamos a servir a mi Dios, a nuestro Dios. Hagan lo que quieran ustedes. Hagan lo que quieran. ¿Quieren correr detrás de otros dioses de este siglo? No hay ningún problema. Pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Amén. Eso es lo que Dios está esperando. Que se levante una generación que
le permite a la que viene detrás encontrar el camino pavimentado. Y no que tenga que vivir lo que vivió esta generación porque no conocía a Dios y no había nadie que les hubiese transmitido lo que Dios hizo en el pasado. Gente valiente, determinada, decidida, esforzada, íntegra, radicales, comprometidos, fieles a Dios, apasionados por su presencia. Esa es la gente que Dios está buscando en estos días. Porque la apostasía ya está entre nosotros. Y va ganando tristemente cada vez más adeptos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer vos y yo? Ahora, para alejarnos de ese fenómeno espiritual llamado apostasía, urge que se levante cada uno de nosotros un Josué, un líder determinado. Que quitemos los dioses ajenos de nuestro corazón, la idolatría de nuestro corazón, y que podamos darle a conocer a las generaciones que vienen detrás que todavía hay esperanza, que hay un Dios que está determinado a hacerte bien, que hay un Dios que en el pasado nos sostuvo, y que si llegamos al día de hoy bendecidos es porque en el pasado Dios hizo cosas grandes, y porque también las puede hacer con ellos. Amén. Los padres de familia son los encargados de contarle a sus generaciones, a sus hijos, lo que Dios hizo en el ayer, pero sobre todo conducirlos hacia Dios. Ahora vos y yo tenemos la alternativa y la posibilidad de marcar un camino distinto. Y yo he orado estos días por tu vida, para que Dios despierte en tu corazón, en mi corazón, gente que diga, Señor, yo me quiero mostrar como un ejemplo de que sí se puede ser íntegro, que no tenemos que corrompernos, que podemos servir a Dios y vivir una vida digna de honrar al que tanto nos amó con lo que hacemos, sin corrompernos. Amén. Y el eslabón perdido es ese que falta entre una generación y otra. Tiene que ver con esto, con la ausencia de padres que motiven, que empujen y desafíen a sus familias a buscar a Dios. Que cuando vos y yo ya no estemos sobre la tierra, la generación que venga detrás nuestra diga, gracias te doy, Señor, porque a mí sí me marcaron el camino para que yo te pueda seguir sirviendo. Vamos a ponernos de pie, por favor.